En este episodio exploraremos el increíble mundo de los materiales y cómo influyen en la forma y el rendimiento de las estructuras. Descifraremos los secretos de los metales, los polímeros, los compuestos y más, y descubriremos cómo sus propiedades únicas los convierten en bloques de construcción esenciales. Desentrañaremos las características claves que hacen que cada material sea especial. Además, exploraremos las últimas innovaciones en materiales y cómo están revolucionando el diseño estructural. Prepárate para un viaje fascinante mientras desvelamos el poder de los materiales y su impacto en las estructuras que nos rodean. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Tenemos a Sonia Mato Díaz, doctora en Ingeniería de Materiales por la Universidad de Manchester y profesora titular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Un placer tener con nosotros hoy a Sonia. Buenos días, Sonia. Hola, Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, en el capítulo de hoy quiero que hagamos un recorrido, una evolución histórica sobre los diferentes materiales que se han utilizado en las estructuras, pues desde casi el principio de los tiempos, si se puede decir así, hasta pues hoy en día. Vale, perfecto. Pues mira, déjame que te lleve por un viaje desde la edad de piedra hasta nuestros días. ¿Me dejas? Por supuesto. Pues empiezo por ahí porque, fíjate, el desarrollo y la evolución del hombre han estado siempre tan íntimamente ligados que incluso en la prehistoria, cuando no hay registros escritos, la clasificación que hacen los estudiosos sobre esta época de la humanidad es basándose en los materiales que se encuentran en los enterramientos y bueno, en los restos de esas civilizaciones. Así es que de esta manera hablamos de la edad de piedra, por ejemplo, porque en esa época lo que se encontraban era que las armas y las herramientas que utilizaba la humanidad eran de ese material. ¿Por qué utilizaban piedra? ¿Por qué no utilizaban, por ejemplo, metales o no sé, algún tipo de polímero natural? Pues porque era lo más sencillo, no tenían ninguna capacidad de procesar, de fabricar nuevos materiales como tenemos ahora, y entonces simplemente hacían un ejercicio de selección. Miraban a su alrededor, veían los materiales que tenían a su disposición y con eso fabricaban sus herramientas. Entonces la piedra era lo que tenían más a mano. Por ejemplo, uno de los metales que primero se utiliza es el oro. ¿Sabes por qué? No sé, ¿por qué? Pues mira, el oro se utiliza porque primero se encuentra en estado fundamental en la mena, no necesita de operaciones de extracción, ¿sí? Y luego es muy dúctil. Por lo tanto, solamente con un golpeteo de piedras, por ejemplo, puedes deformarlo. No hace falta fundirlo para darle forma. Ajá. También utilizaban, por ejemplo, como te he dicho, pues pieles o tendones de animales
que podríamos clasificar dentro de la familia de los polímeros, que después te voy a pasar a contar las familias de materiales, que creo que es importante. Sí. Bueno, pues con el devenir de los tiempos empezamos a adentrarnos dentro de la edad de los metales, la edad del cobre, del bronce, porque ya la humanidad comienza a manejar el fuego. Y entonces empieza a tener la posibilidad de, en estos materiales que tienen puntos de fusión bajos, comienzan a tener la posibilidad de fundirlos, ¿no? Es el caso del cobre, por ejemplo, que también, como el oro, podemos encontrar en estado fundamental, en la mena, podemos fundirlo porque la temperatura de fusión no es muy alta. Para alguien que nos escuche y que no sepa lo que es la temperatura de fusión o el punto de fusión. Vale, el punto de fusión es la temperatura por encima de la cual un metal pasa de un estado rígido, sólido, a un estado fundido. ¿Vale? Y bueno, pues muchas rutas de fabricación pasan por esta manufactura, ¿no? Bien, para, por ejemplo, empezar a utilizar el hierro en un alto horno, esto implica un conocimiento de procesos de extracción de metales ya bastante complejos. Por lo tanto, esto no se consiguió hasta, bueno, empiezan a aparecer las primeras herramientas de hierro o de acero algunos años después de Cristo, ¿vale? Pero antes de esto, pues lo que más se utilizaba era el cobre y el bronce. Después, la humanidad ya empieza a manejar los aceros, empieza a darse cuenta que cuando mezcla el hierro con carbono puede conseguir un material que es mucho más resistente, y ahí empieza una época en que la ciencia o esa tecnología del momento con la magia se funden en una, porque es algo como alquimia, ¿no? Los herreros de esa época eran personas que conocían al detalle los procesos industriales que ahora nosotros conocemos también, utilizamos en la industria. Ellos no sabían por qué, pero ellos tenían la receta perfecta. Entonces, este conocimiento se pasaba de sus maestros, de los maestros a los alumnos. Eran profesionales venerados en esas tribus, porque que tú supieses cómo fabricar una espada o una herramienta que diese ventajas tecnológicas sobre la tribu que tenías al lado, era que podías conquistarla, con lo cual eran maestros venerados, pero por supuesto no sabían qué era lo que pasaba, ¿no? Tuvimos que llegar al siglo XX para poner conocimiento mediante la metalurgia física de exactamente cuál era la microestructura que ellos desarrollaban. Pero ellos sabían perfectamente que una espada, si tú la calentabas y luego la templabas, ¿no? En agua o en aceite, o a veces en los libros de metalurgia ellos decían, pues ahora se templa la espada enterrándolo en el cuerpo de un animal, ¿no? Bueno, pues eran unos temples a unas determinadas temperaturas y funcionaban. No sabían por qué, pero funcionaban. De hecho, en katanas y espadas muy antiguas, en los aceros de Damasco, por ejemplo, se ven estas nanoestructuras que hoy estudiamos y que son tan importantes, ¿vale? La nanotecnología. Pues nada, hasta nuestros días, Arturo, donde ahora mismo ya no hacemos un ejercicio de selección, ya sabemos sobre materiales tanto como para poder diseñar materiales con propiedades a nuestro antojo, ¿vale? Y bueno, pues hacemos desarrollos en metales, en aleaciones metálicas, pero también en polímeros, también en cerámicos y también en esa familia que llamamos materiales compuestos.
¿vale? Si quieres, te cuento un poquito cómo se clasifican los materiales. Sí, la idea es que nos cuentes un poco. Vale, bueno, pues ¿qué mira, aplicaciones estructurales le podemos encontrar a cada uno de ellos? de hecho, luego os voy a contar cuál es la familia que más se utiliza, pero Claro. antes de eso, déjame que te presente las familias de materiales. Bueno, pues generalmente los ingenieros de materiales clasificamos los materiales en 3 familias fundamentales y una cuarta. Las 3 fundamentales son metales, cerámicos y polímeros, y esta cuarta son los materiales compuestos, ¿vale? Me voy a dejar fuera los materiales como por ejemplo semiconductores u otros materiales que tienen aplicaciones muy específicas tecnológicas, pero que no se utilizan tanto desde el punto de vista estructural, que es lo que a ti te interesa, ¿vale? Y a nuestros oyentes. Bueno, pues los materiales metálicos son aquellos que tienen enlace metálico. Entonces, el enlace metálico implica que tienes una red donde los electrones están deslocalizados, en eso que decimos que es un mar de electrones, y precisamente por esta deslocalización de los electrones que participan en el enlace, tenemos ciertas propiedades que están directamente relacionadas con esta familia de materiales, por ejemplo, conductividad eléctrica o conductividad térmica. Pero también algo que está relacionado con este tipo de enlace y que es un poquito difícil de explicar si no nos adentramos un poco más en cómo están, bueno, cuáles son las propiedades que están relacionadas con esta familia, es su ductilidad. En general, los metales son dúctiles y son tenaces. La tenacidad es una propiedad que relaciona la resistencia mecánica con la ductilidad. Y es lo que tú necesitas para hacer una estructura. Tú, cuando buscas un material para una estructura, necesitas que sea dúctil a la vez que resistente, ¿vale? Porque necesitas un material, siempre les digo esto a mis alumnos, que avise cuando tú superas su límite elástico. Si tú estás superando su resistencia, el material empieza a deformarse. No tienes un fallo catastrófico, como ocurre, por ejemplo, en las cerámicas. En los materiales cerámicos lo que tenemos, en general, son enlaces iónicos, aunque también hay contribución de enlace covalente. Pero en general tenemos un enlace iónico. En el enlace iónico tenemos un elemento que es un donador de electrones y otro elemento que es un captador de electrones. Y de esta manera ambos iones quedan unidos, ¿vale? Este es el enlace iónico. Entonces, en este caso, los electrones sí están muy localizados. Con lo cual, un cerámico va a ser aislante térmico y aislante eléctrico, ¿vale? Los cerámicos son muy resistentes, muy duros, pero no son tenaces, porque son muy frágiles. Esta es una de las contrapartidas de utilizar cerámicos. Cuando tú utilizas un cerámico en una estructura, o bien estás limitado a utilizarlo en compresión, porque si tienes defectos, que siempre vas a tener defectos en los cerámicos, estos defectos se van a propagar de forma catastrófica si tienen cargas en tensión, ¿vale? Y para aumentar su tenacidad, ¿sabes lo que hacemos, no? ¿Qué hacéis? Pues lo reforzamos con un metal y de esta manera llegamos, por ejemplo, a los hormigones armados, ¿vale? ¿Qué es el hormigón armado? Bueno, pues el hormigón lo que utilizamos es cementos, una mezcla de cemento con arena, con agua, y esto se fragua con barras de algún acero corrugado para que aumente el agarre de la barra a este cemento, ¿no? Sí. Y si ves, por ejemplo, en estructuras que ya han fallado, por ejemplo, en sótanos donde la estructura empieza a fallar, vemos como este cemento se ha destruido y deja estas barras de metal
al aire. Y podemos ver cómo sigue sosteniendo esa estructura, ¿vale? ¿Cuál es la acción de estas barras? Combina como los dos Correcto. Fenómenos. Exactamente. El hormigón se comporta muy bien a compresión, exactamente. el acero se comporta muy bien a tracción. Exactamente. Combinamos las dos mejores propiedades y surge el... Exactamente, un mundo. El hormigón armado es todo un mundo. Totalmente. ¿Vale? Y luego tenemos la otra familia, que son los materiales poliméricos. En el caso de los materiales poliméricos, lo que tenemos es un enlace covalente con esa estructura. El polímero en general es una cadena larga de hidrocarburo donde tienes los átomos de carbono enlazados entre sí y con átomos de hidrógeno, fundamentalmente, ¿vale? Es este esqueleto donde esos enlaces son covalentes. El enlace covalente, como bien sabes, es el enlace más energético que tenemos. Por lo tanto, un enlace covalente debería darle al material unas propiedades muy resistentes. Los materiales poliméricos deberían ser de todos los que, comparado con el metal y con el cerámico, los más resistentes. Y sin embargo, todos sabemos que no es así, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y esto es porque entre esas cadenas poliméricas hay enlaces débiles de tipo Van der Waals, de tipo puente de hidrógeno, que hace que estos materiales sean los menos resistentes. Porque aunque el otro enlace es covalente, pues no tenemos una densidad de enlaces muy grande y además el enlace que antes falla es el más débil, que es este enlace que te estoy diciendo con el que se unen las diferentes cadenas de hidrocarburo. ¿Vale? Entonces, pues los materiales poliméricos son los que menos se utilizan con el objetivo de fabricar una estructura, ¿de acuerdo? Aunque aún, a pesar de esto, pues cada vez hay más avances en este tipo de materiales y, de hecho, una de las formas que tenemos de aumentar la resistencia de los materiales poliméricos es dar el salto a los materiales compuestos. En el caso de los materiales compuestos, lo que yo hago es mezclar al menos dos familias de materiales. Por ejemplo, y lo que intentamos es mejorar alguna de las contrapartidas que tiene la familia. Por ejemplo, hemos dicho que en el caso de los materiales cerámicos vamos a tener la contrapartida de que son frágiles. Este arreglo que hemos comentado ya, el hormigón armado, es un material compuesto. Tú tienes la matriz, ¿vale? El elemento, digamos, que está en mayor proporción, aunque no siempre es así, pero bueno, exactamente, el material principal es el que llamamos matriz, es el material cerámico, el hormigón, y luego tenemos el material de refuerzo, que serían estas barras corrugadas de acero, ¿vale? Bueno, pues siguiendo esta filosofía, podemos también tener materiales compuestos con matriz metálica. ¿Qué es lo que buscamos en estos materiales? Pues aumentar su resistencia cuando aumentamos la temperatura. Porque en los materiales metálicos, aunque sean tenaces, aunque tengan una cierta resistencia, cuando estamos a temperatura ambiente, pero cuando aumentamos la temperatura, la resistencia mecánica de los metales va disminuyendo. De hecho, yo no sé si tú alguna vez has visto en una acería, cuando tú quieres darle forma a un acero, el truco que tienes es que los calientas, ¿no? Entonces, de esa manera los calientas y son muy, muy útiles. Lo vemos, aunque se hacen con prensas que aplican un gran tonelaje, pero se forman como si fuesen trozos de mantequilla. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos aplicaciones a alta temperatura, esto es un problema. Cuando yo tengo una lave de una turbina, tú no quieres que se te deforme cuando aumentas la temperatura a la temperatura de trabajo. Entonces, que se deforme. Correcto. Entonces lo que haces es reforzarlos. ¿Con qué los refuerzas? Con un cerámico, ¿vale? Aplicando pues fibras de cerámico o partículas de cerámico, tú estás aumentando esa tenacidad a alta temperatura, ¿vale? Lo que se conoce como resistencia a la fluencia. ¿Vale? Y en el caso de los materiales compuestos que más se utilizan,
que son los de matriz polimérica, lo que buscamos es precisamente aumentar esa resistencia. Y de esa manera conseguimos utilizar materiales poliméricos con fines estructurales. Por ejemplo, ¿tú sabes de qué están hechos los coches de Fórmula 1? Bueno, he escuchado así de fibra de carbono, ¿no? Exactamente. Lo que tenemos, siempre todo el mundo dice fibra de carbono. Bueno, la fibra de carbono, ese material, lo que tiene es una matriz polimérica, una epoxi, con este refuerzo de fibra de carbono. Y fíjate, es una historia muy curiosa porque McLaren fue la primera escudería que se atrevió a dar ese salto. A utilizar fibra de carbono. A utilizar fibra de carbono. Empezó a hacer una colaboración con unos fabricantes de materiales aeroespaciales y al principio el resto de las escuderías decían, sí, bueno, el coche este que han fabricado vuela, o sea, es muy ligero y es estupendo, pero vamos a ver cuando se dé el primer leñazo, ¿dónde queda el piloto? ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso llegó en ese momento, en un gran premio, hubo un accidente donde se demostró que a la vez de ligereza ese material era muy resistente. Habían fabricado incluso el monocasco de fibra de carbono. Tú sabes que el monocasco es pues esa parte del coche que tiene que asegurar la supervivencia del piloto. Exactamente. Bueno, pues todo el coche quedó absolutamente destrozado y el monocasco quedó intacto, con lo cual el piloto salvó su vida. Y a partir de ese momento todas las escuderías se lanzaron a fabricar sus coches exactamente con fibra de carbono. Y a día de hoy, pues, por ejemplo, en aviones se utiliza muchísimo las alas de los aviones, por ejemplo, que tradicionalmente se fabricaban de aleaciones ligeras basadas en aluminio, pues ahora cada vez más se utilizan materiales compuestos. Son muy ligeros y son resistentes. Claro. Y eso en un avión es fundamental, ¿no? Exactamente. En un avión se siguen manteniendo los trenes de aterrizaje de aleaciones de aceros muy resistentes o a lo mejor de aleaciones de titanio, porque el choque en el aterrizaje implica que el material tenga unas prestaciones que ya no puedes confiar en un material compuesto, pero el resto del fuselaje del avión, la mayor parte del volumen, bueno, pues ya se puede fabricar mediante estos materiales compuestos. Has hablado antes de un concepto que me parece muy interesante para los que están escuchando, que es el tema de la fluencia. Sí. Que es aquel punto de transición entre la elasticidad y la plasticidad. Nosotros siempre queremos estar en el régimen elástico. Ya has hablado precisamente de que a tus alumnos le hablas de que tú quieres que la estructura te avise. Un poco, ese sería el aviso, ¿no? Si la estructura empieza a plastificar. Claro. Bueno, exacto. ¿qué diferencia hay entre elasticidad y plasticidad? Vale. Tú imagínate que tenemos un puente, que hemos fabricado una estructura que vamos a cargar, ¿vale? Que va a ser sometida a una carga y tú has fabricado ese puente, has hecho tu cálculo de estructuras y has calculado que no puedes superar una determinada carga porque si no el puente se puede romper. Vale, pero antes de que se rompa, ese material, si es metálico, se va a deformar, ¿de acuerdo? Eso es la deformación plástica, es deformación irreversible. Idealmente tampoco debería ocurrir, porque cuando ya hay esa deformación plástica, pasan cosas dentro de la microestructura, de la estructura del material, que lo que nos está diciendo es que ya no tienes el material de partida. Digamos que lo que estamos haciendo es acortar su vida, ¿vale? En servicio. Entonces, tú lo que quieres es no superar ese límite a partir del cual ese material se está deformando irreversiblemente. Tú lo que quieres es que si se deforme reversiblemente. Vamos a hacer una comparación con un muelle,
¿Vale? Tú tienes un muelle y tú puedes deformar el muelle de tal manera que no superas la capacidad que tiene de deformación elástica. Entonces tú tiras del muelle, sueltas el muelle y el muelle vuelve a recuperar su longitud inicial. Eso es deformación reversible, deformación elástica. Y sin embargo, va a llegar un momento en que si tú estiras mucho el muelle ya no va a recuperar, no va a recuperar su longitud inicial y va a quedar deformado para siempre. Bueno, pues en los materiales ocurre lo mismo. Vas a tener un límite, una carga, por encima de la cual la deformación es irreversible y por debajo de la cual es reversible. Y lo que queremos cuando hacemos ese cálculo de estructuras es nunca superar esa carga que nos lleva a la deformación plástica, irreversible. ¿Vale? Bueno, los materiales metálicos tenemos esta deformación plástica. En los materiales cerámicos no. Un material cerámico cuando se empieza a deformar se rompe. No se puede. Por eso a eso le decimos que el material es frágil, porque no se puede deformar plásticamente. A esa deformación plástica es a lo que yo decía, que el material te avisa. Si tú ves ese puente que ya está deformado, dices, uy, aquí ha pasado algo y tengo que cambiar, tengo que modificar mi puente porque en algún momento he superado ese límite, ¿vale? Pero si lo hago de un material frágil, pues lo que pasará es que el puente se rompa directamente. Eso es fundamental. Creo que es un concepto. Alguna vez cuando se lo explico yo a los chicos y a las chicas, eso viene muy bien gráficamente representarlo en el típico diagrama de tensión de formación. Claro. Se ve la zona plástica, la zona elástica, que es lineal, que es donde queremos estar siempre. Exactamente. Y esa zona acaba con lo que conocemos como límite elástico. Lo que siempre tratamos de hacer en estructuras es no superar el límite elástico, ¿vale? Es importante superar el límite elástico cuando yo lo que quiero es deformar el metal, como te he dicho antes, y yo lo que quiero es dar forma a la rueda de un tren, por ejemplo. Parto de un tocho de metal, lo caliento y tengo que saber cuál es la carga que tengo que aplicar para poder deformarlo, ¿vale? En el caso de manufactura, sí que necesito superar ese límite elástico, pero en el caso de estructuras, lo que tengo que hacer es evitar superar eso. Eso es muy importante. Muchas gracias. Sí, bueno, pues hemos hecho un recorrido por la evolución histórica, hemos hecho la clasificación de metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos y ahora, pues si te parece, podemos ver alguna aplicación sobre esto que nos has contado. Vale, pues mira, por ejemplo, en el caso de los metales, los metales, por ejemplo, son como muy utilizados. Voy a barrer un poco para casa los grandes buques, los que vemos en televisión o en persona, están hechos de acero. Es un tipo de aleación muy particular, pero bueno, no deja de ser acero. ¿Te sabes el caso de estudio típico de las fragatas Liberty? Seguro que lo cuentas a los alumnos, ¿verdad? Como precisamente porque el ingeniero de materiales no eligió excesivamente bien el material con el que estaba fabricando esas fragatas. Bueno, para los oyentes, si no lo conocen, en el caso de las fragatas Liberty es un caso que dio de hecho al nacimiento de una disciplina dentro de la ciencia de materiales, que es el estudio de la tenacidad de fractura, de la resistencia a la fractura de los materiales, porque eran aceros cuyas propiedades se habían ensayado a temperatura ambiente y bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial estas fragatas, que eran grandes barcos que se utilizaban para el transporte desde soldados hasta pues tanques o camiones,
Y cuando comenzaron a navegar por los mares del norte se encontraron con temperaturas muchísimo más bajas que las temperaturas para las que habían sido diseñadas. Sí. Con lo cual, ese material sufrió una transición dúctil frágil, esta transición de la que te he hablado, que te he dicho que al aumentar la temperatura aumenta la ductilidad de los metales, pues hay metales que ocurre lo contrario, al disminuir la temperatura pierden esa ductilidad y se vuelven muy frágiles, muy frágiles. Entonces, bueno, pues esto fue lo que ocurrió. Los pequeños defectos que tenían estas fragatas, pues hubo grietas que se propagaron de forma catastrófica y hay imágenes de la época que animo a los oyentes a que las busquen, donde se ven estas fragatas rotas literalmente por la mitad. Totalmente. Entonces, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos se preguntó qué es lo que está pasando aquí, qué ha pasado aquí. Y entonces, pues puso a todas sus mentes pensantes de la época, especialistas en materiales y en metalurgia, a indagar sobre qué había pasado y bueno, pues así se descubrió este fenómeno, ¿no? Otro fenómeno que me estoy acordando también histórico, muy, muy conocido, es lo que pasó con los casquillos durante la ocupación de Reino Unido en India. Bueno, pues cuando llegaba la época de los monzones, lo que ocurría era que había las condiciones climatológicas no acompañaban para que los soldados hiciesen su instrucción y entonces guardaban todos estos casquillos en los establos donde convivían con las caballerías. Con lo cual teníamos estos casquillos que habían sido fabricados mediante embutición, lo que implica una deformación severa del casquillo. Se parte de un material que es como una plancha circular y se deforma tanto que llega a tener esta forma copada del casquillo. Con lo cual tenemos muchas tensiones residuales inherentes en ese proceso de fabricación. Bueno, pues el material con el que estaban fabricados estos latones, con los que se fabricaban estos casquillos, unido a este ambiente de amonia procedente de los orines de las caballerías, unido a la humedad de la época monzónica, hacía que luego, cuando se recuperaban de nuevo estos casquillos y se volvía a hacer instrucción, pues los casquillos explotaban dentro de las armas, de los fusiles, de los cañones, produciendo accidentes. Bueno, pues esto que os acabo de contar es estrés corrosion cracking, ¿no? Es la tensión, el agrietamiento producido por tensión unido con el fenómeno de corrosión. De nuevo, en este caso el gobierno británico pues dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que produce estos accidentes en nuestras filas? Y bueno, esto fue el origen de una nueva disciplina también en el campo de la ciencia de los materiales. Como ves, siempre en materiales, siempre que hay un fallo, por ejemplo, un fallo en una estructura, un accidente de un avión, algo que se hace es que se intenta recuperar cada pequeño trozo de esa estructura o de ese avión que ha sufrido ese accidente, y lo que se intenta es investigar, decimos post-mortem, por qué ha habido este accidente para intentar adelantarnos a un nuevo fallo que pudiésemos tener en el futuro, ¿no? Me acuerdo siempre de cuando hacía yo la tesis en Reino Unido, había uno de mis compañeros que estaban haciendo la tesis con nosotros, lo que intentaba era formarse precisamente para ser uno de estos, digamos, investigadores o detectives de los accidentes aeronáuticos. Y sí, es
es muy curioso, es una disciplina muy curiosa. Sí, no. Además suele pasar que hasta que no hay un accidente no se... Claro. Es como la evolución. Exacto. A ver, suele pasar, pero bueno, es verdad que hasta que no falla algo, no se investiga ver qué ha pasado y es cuando se proponen mejoras. Exacto. Es lo que suele... Y como te he dicho antes era como fallo y error. Y hoy, gracias a todo lo que sabemos sobre metalurgia física, pues se puede, en el caso de los metales estoy hablando, se puede estudiar su microestructura y ver qué ha pasado. En el caso de las otras familias es exactamente lo mismo. Se prepara el material y se estudia mediante toda la ayuda que tenemos ahora de microscopía, por ejemplo. Se estudian las superficies de fractura, se mira si estas superficies de fractura sugieren un fallo frágil, por ejemplo, cuando no esperas esa fragilidad del material, entonces te tienes que preguntar qué otros factores están involucrados en ese proceso de fractura. Bueno, es algo complejo pero muy bonito. Sí, no, totalmente. Sí, viendo la superficie de fractura, para los que están escuchando, a lo mejor están un poco diciendo, pero esto, o sea, viendo la superficie de fractura se puede, iba a decir, adivinar, no es adivinar, se sabe, pero es capaz de saber por qué ha roto. Claro, exactamente. Y qué tipo de rotura, si ha sido una rotura súbita, si ha sido una rotura por fatiga. Exacto. Bueno, claro, el campo de la fatiga es también... Tendremos un capítulo exclusivo de fatiga. Perfecto, porque además es también bastante complejo y sí, la verdad es que merece un capítulo aparte. Sí. Y nada, pues un poco también hablando sobre los otros materiales y, bueno, pues los cerámicos, los polímeros, ¿en qué tipo de aplicaciones lo podemos...? Pues, por ejemplo, en el caso de los materiales cerámicos, algo generalmente son aplicaciones, como te decía, no estructurales y es el cerámico puro, que no damos el salto a la familia de los materiales compuestos. Pues hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, el primer material compuesto que se utilizó fue el adobe, de hecho, ¿no? Se dieron cuenta que si nosotros mezclamos el barro antes de que la humanidad fuese capaz de cocer el barro, porque en los materiales cerámicos, no sé si sabes de dónde viene esa palabra, cerámico. La verdad es que no. Pues mira, la palabra cerámico viene del griego kerámicos, que significa cosa quemada, porque en la manufactura de los materiales cerámicos siempre hay una etapa de quemado. Vale. ¿De acuerdo? No sé si alguna vez has hecho esto en el colegio de dar forma a algo con arcilla. Y como en el cole no hay hornos que llegan a las temperaturas necesarias para tratar térmicamente un cerámico, pues cuando tú llegas a casa, a mí me pasaba esto. Llegaba a casa y yo decía, pero ¿por qué esto no funciona como una taza, ¿no? De las que tenemos en la casa? Que es... Bueno, pues porque precisamente esa cerámica que tú le has dado forma en el cole y que solamente has dejado secar, le ha faltado esta otra etapa necesaria, vital, para que los cerámicos tengan la resistencia que necesitan, ¿vale? Que es el sinterizado. El sinterizado es un tratamiento térmico que o bien tenemos sinterizado en fase sólida, en estado sólido, o bien tenemos sinterizado en fase líquida, que es la que vemos, por ejemplo, en la loza y en los artículos que tenemos en la cocina, donde hay un componente, que es el feldespato, que tiene una temperatura de fusión más baja que el resto del material, ¿no? Y entonces funde y rodea a ese otro material que no llega a fundir. Entonces, de esa manera conseguimos esa adherencia entre esas partículas de refuerzo y el resto del material que haría como matriz, ¿no? Este feldespato. Esa es la etapa que le faltaba a la taza que tú dabas forma en el cole. Sí. Pero para esto, como te he dicho, necesitamos llegar a temperaturas muy altas, por encima de los 1000 grados. Y, por ejemplo, en un horno de cocina, en un horno que podemos tener cualquiera o que podría haber en el cole, no podemos llegar a esas temperaturas. Los materiales cerámicos generalmente se utilizan más que para aplicaciones estructurales,
se utilizan para otro tipo de aplicaciones más tecnológicas, como por ejemplo, como aislantes térmicos o eléctricos, que ya te he contado que gracias a su enlace químico tienen esta propiedad, pero también lo que hacemos es utilizarlos para evitar, por ejemplo, procesos corrosivos o procesos oxidativos. En este caso, lo que hacemos es, si tú lo que quieres es utilizarlo dentro de esas aplicaciones estructurales, es aplicarlos en forma de recubrimientos. Entonces, la estrategia que seguimos cuando trabajamos con recubrimientos, mi campo de investigación precisamente es este, es utilizar un material que es tenaz. Volvemos otra vez a la familia de los materiales metálicos, y lo que hacemos es poner un recubrimiento cerámico. De esa manera tienes el alma del material, sigue siendo tenaz, pero ahora la superficie es una superficie cerámica. Por ejemplo, aislante o, por ejemplo, resistente a la corrosión. Si yo quiero reforzar un material metálico, donde uno de los principales problemas, hemos hablado de la fluencia caliente, pero otro de los problemas que tienen los metales es la corrosión. Todos hemos visto cómo un acero que no sea un acero inoxidable se pone un tiempo al ambiente y le sale ahí un polvito naranja, ¿no? Bueno, pues lo que queremos es que no se deterioren. Este deterioro, que es muy obvio cuando estamos a temperatura ambiente y la corrosión ocurre como un proceso electroquímico, ocurre porque hay un medio acuoso. En el medio ambiente siempre hay un cierto grado de humedad, pues es algo con lo que estamos muy familiarizados. Pero, Arturo, cuando tenemos altas temperaturas, también tenemos un proceso de oxidación, porque el oxígeno del medio va a combinarse con estos iones metálicos y va a crecer un óxido en su superficie. Por lo tanto, los metales, cuando los aplicamos a altas temperaturas, sufren este deterioro de sus propiedades por la corrosión, por la oxidación. ¿Qué hacemos para evitar esto? Poner un recubrimiento de tipo cerámico. ¿Vale? Esto es otra de las aplicaciones de los cerámicos. De esta manera, estamos evitando la gran contrapartida de los cerámicos, que es su fragilidad, al aplicarlos en forma de cerámico encima de un material que sí es tenaz, que sí es dúctil. Combinas las dos mejores propiedades. Exactamente. Entonces, este sería, de alguna manera, también una estrategia donde estamos echando mano de los materiales compuestos, ¿vale? Diríamos que es también una forma de material compuesto. Sí, totalmente. Bueno, y ya siguiendo un poco con eso, yo creo que, iba a decir el futuro, yo creo que es más bien presente, ¿no? El uso de material compuesto prácticamente en todas las industrias, industria naval, industria aeronáutica, industria del automovilismo y automoción, prácticamente claro. consigues unas ventajas mecánicas, disminuyes el peso, tiene la contrapartida un poco del precio, pero en aquellas industrias donde no sea un problema mayoritario, pues el empleo es que tiene todas las ventajas. Correcto, mecánicas. Sí, exactamente. Por ejemplo, hemos hablado antes de la fibra de carbono. La fibra de vidrio, por ejemplo, su uso sí que está muy democratizado, digamos, pero en el caso de la fibra de carbono, que es mucho más cara, pues solamente aquellas industrias donde el precio no es una cortapisa, como por ejemplo en Fórmula 1, Claro. por ejemplo en artículos deportivos o por ejemplo en aeroespacial o aeronáutica, te puedes permitir ese lujo, ¿no? Utilizar ese material que sí que es caro. Sin embargo, fíjate, al comienzo, en el caso de los materiales compuestos, era muy cara su manufactura y hoy en día no es tan cara. En el caso de los materiales compuestos con matriz polimérica, la matriz polimérica supone una ventaja enorme respecto a los materiales compuestos con matriz metálica o con matriz cerámica, y es su facilidad de fabricación.
Una de las razones por las cuales los plásticos nos rodean, los materiales poliméricos nos rodean, es porque son baratos y son muy fáciles de fabricar, muy sencillo. Aumentas la temperatura un poquito por encima de, no sé, nada, con 50 grados ya consigues plastificar un termoplástico, por ejemplo, que es uno de los tipos de materiales que más se utilizan. Son aquellos que se pueden reciclar, por ejemplo. Bueno, pues consigues darles forma aumentando la temperatura un poquito. Bueno, pues todos estos materiales compuestos con matriz polimérica consiguen precisamente aplicar todas estas rutas de manufactura de los polímeros para fabricar el material compuesto. Esto es una gran ventaja. En el caso, por ejemplo, de los materiales cerámicos, su fabricación es muy difícil. Tenemos que irnos a temperaturas muy altas, tenemos que meternos dentro del campo de la manufactura de polvos, lo que dificulta mucho su fabricación. En el caso de materiales compuestos que operan a alta temperatura, los que son matriz de carbono reforzado con carbono, que son los materiales hoy en día que aguantan mayores temperaturas y que tienen unas prestaciones increíbles, se consigue fabricando con esta matriz polimérica y luego el polímero se piroliza. Y en este proceso de pirolización se transforma en carbono. Esa es la ventaja que tiene. Pero sí, utilizando esta ruta de manufactura se consigue esa fabricación que de otra manera sería muy difícil. Pues, bueno, yo tengo mil preguntas que podría hacerte, pero bueno, creo que a mí me ha servido muchísimo. Muy bien, cuando quieras hacemos otro capítulo y os sigo contando sobre este fascinante mundo de los materiales. Pues, por supuesto, nada, darte las gracias, Sonia, por tu tiempo y por tus lecciones, que yo creo que habrán servido seguro. A mí me han servido muchísimo. Así Muchas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, nada más que animo a todo el mundo a que indague un poquito más sobre el mundo de los materiales, porque si os dais cuenta, estamos rodeados de ellos y cada uno de los objetos que tenemos a nuestro alrededor está fabricado de un material en particular y de una determinada manera por razones absolutamente fijadas y detalladas con todo detalle porque no es baladí. Esto es a lo que nos dedicamos los ingenieros de materiales. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Sonia. A ti. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.